Pepe en Vivo en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahí estamos conectados, obviamente en YouTube como Pepe en Vivo, ahí nos encuentran y les agradezco que se suscriban en nuestras redes, que nos sigan por favor, estamos siempre informando de lo último que pasa en el planeta. Miren, vamos a otro asunto, antes de continuar con nuevos datos. Déjenme comentarles algunos temas importantes a considerar de los huracanes. Aquí están 8 datos que tenemos que conocer de los huracanes, que es importante que conozcamos de estos fenómenos. Cosas que, me parecen conocer los fenómenos que pasan en la naturaleza, me parece es también entender su importancia para la Tierra. Los huracanes se consideran, tienen 4 aspectos muy peligrosos. Uno de ellos es que genera tornados. Donde hay huracanes, hay tornados. Generan tornados a la hora de acercarse a un territorio. Ese es uno de los puntos más riesgosos y más desconocidos. Algunas veces están esperando el huracán y de repente les llega un tornado por repentino, destructivo, de F2, F3, etc. Y la gente no se lo esperaba. Entonces, ese es un punto. El siguiente punto de riesgo es el aumento de marea y eso puede también llevar a lo que es inundaciones por desborde de ríos. Ese es el otro factor importante. Son 4, como ya les digo. Generación de tornados, generación de inundaciones por desborde o por marea. Número 3, pues tiene el tema de deslaves y deslizamientos de tierra, donde hay demasiada carga de agua. Miren, se habla de que solamente por día se habla de trillones de litros de agua. Es una cantidad tremenda que hay por día en un huracán normal, no un super huracán como este. Es una cantidad de agua demasiado grande que muchas veces el suelo no soporta y entonces la tierra se desliza y es muy peligroso. Y el punto número 4, las trombas. Las trombas marinas son también un evento importante en el que algunas veces ni siquiera llega el huracán a impactar directamente, pero con las puras trombas te puede generar inundaciones, te puede generar afectaciones muy duras en el viento. Son 4 factores muy riesgosos, aparte del mismo huracán y la fuerza que tiene. 4, puntos extras. Otro dato curioso, interesante, es que arriba del Ecuador, todos los huracanes van girando al lado contrario a las manecillas del reloj, y del Ecuador hacia abajo, pues van en favor o en el orden de las manecillas del reloj. Un tema muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en el sanitario, ¿no? Otro punto también interesante, como un dato curioso, los huracanes, y eso creo que todo el mundo lo sabemos, los huracanes son mucho más fuertes en el mar, depende, su combustible es el océano. En el momento en que tocan tierra se empiezan a debilitar. Eso también es muy importante decirles. Otro punto también interesante es que los huracanes tienen lo que le llaman la pared de huracán, que se encuentra exactamente en la orilla del ojo del huracán, que es la parte más riesgosa. Ese es el punto de los vientos más fuertes. Si tú sabes que va un huracán y que va a impactar el ojo de huracán por donde tú estás, es mejor evacuar, sinceramente, porque es donde va a impactar más duro. Hay, distintos reportes de huracanes. Desde el primero, fíjense cuál es. Cristóbal Colón lo habría descrito en 1495. Es el primer huracán descrito, se supone, pues, por la civilización humana. Aunque hay otras descripciones que posiblemente hacían referencia a esto, esta es una de las descripciones más claras que hay. La descripción que hizo en 1495 Cristóbal Colón. El nombre de huracán viene y tiene origen de los mayas. También ese es un dato curioso y cómo, se volvió mundialmente conocido como hurricane o huracán, ¿verdad? Un tema también bastante interesante. Un asunto también curioso es que los huracanes no se forman en el Ecuador debido a que ellos necesitan lo que le llaman la fuerza de Coriolis. Y esa fuerza es muy débil en ese lugar. Entonces, en el Ecuador, fíjense qué raro, pero en el mero Ecuador no hay esa fuerza para que gire el huracán. Necesita formarse ligeramente más arriba o más abajo
y ya formándose puede pasar por el Ecuador, eso sí puede, pero no se forma, no gesta, digamos, por ahí el huracán directamente, y pareciera que algunas veces está cerca, pero no en el Ecuador. También otro dato pues me parece muy interesante es que los huracanes generan una gran cantidad de pérdidas de infraestructura. Huracanes como el Katrina generó 80 billones de dólares de pérdidas, aparte de la tremenda y trágica pérdida de 1.800 personas mínimo. Pero estás hablando que, bueno, las pérdidas humanas son lamentables y es lo que uno más pues tiene en mente. Pero también se olvida uno de que hubo una pérdida económica en la que ha metido en crisis a países enteros. Un huracán tiene la capacidad de meter en crisis a un país incluso poderoso económicamente. Para eso se han creado seguros. Hay seguros en los estados, en algunos estados incluso aquí del país, que aseguran, por ejemplo, la infraestructura. Claro que es muy costoso y muchas veces los gobiernos no quieren pagar esos seguros y a la hora de que llega el golpe, cae la infraestructura, entran en crisis, empiezan a endeudarse y la situación pues aún se vuelve más caótica. Vamos ahora a la historia. Vamos a la historia de los huracanes más peligrosos del Atlántico. Quiero platicarles de dos.